Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este ya tercer módulo. Em, Tercer módulo que se titula Preservación y Conservación del Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha. ¿Ya? Este es el taller que está financiado por el Fondo del Patrimonio Cultural del Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio. Y bueno, la charla de hoy se basa en dos temas fundamentales. Por una parte, se va a abordar el Fondo de las Artes, su naturaleza, detalle y extensión, tanto también su estructura interna y organizacional, lo que también va a permitir el tipo, el alcance actual y la proyección futura de la colección del Fondo de la Arte. Y la segunda trata de las normas básicas de conservación para las obras y cómo éstas se han aplicado a la colección del Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha. Ya durante esta jornada entonces nos va a acompañar el profesor y conservador del Fondo de la Arte, Jorge Martínez. Profesor, le dejo la palabra para que empiece su charla. Ya, muchas gracias, Isabel. Bueno, antes que todo, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta pequeña charla que vamos a hacer sobre estos dos temas. ¿Cierto? Por un lado vamos a hablar de lo que es la colección, de lo que es el Fondo de las Artes, y por otro lado los criterios de conservación general que esta colección requiere. ¿Ya? Entonces, la primera parte va a tratar exclusivamente sobre la colección, y la segunda parte, después de un descanso, en fin, ahí hablaremos sobre criterios de conservación y demás. ¿Ya? Entonces ese va a ser nuestro orden. Bien, dos cositas. Bueno, primero, por favor, a nivel metodológico, tomen nota de aquellas cosas que les parezcan interesantes o relevantes o que quieran recordar. Yo no me voy a apoyar en un PowerPoint o otro tipo de esquema, porque aquí hay muchos datos y mucha información, mucho mejor es como comprenderlo. Igual, lo segundo es que por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta, digamos, las expongan en el momento de las preguntas que se van a hacer al final. La idea es para no interrumpir el proceso del discurso, digamos, porque si no nos tendemos como a ir un poquito por las ramas, que eso suele pasar en este tipo de charlas. Entonces es preferible quedarnos o concentrarnos en el tema primero, y después ustedes anotan cualquier cosita que les llame la atención o que les parezca rara, mal, extraña, curiosa, no sé, simpática, anotan, y después en la parte de la conversación ahí la tratamos, ¿ya? Esas son nuestras dos observaciones del método. Bien, partamos entonces. Primero, el tema de lo que es el Fondo de las Artes. Bueno, decir de que el Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha partió siendo en un primer momento la colección de Carlos Hermosilla, así se llamaba en su primer momento. Estamos hablando del año 2000, en este momento que había llegado a la universidad la posibilidad de tener esta gran colección, que no solamente implicaba las obras del maestro, sino también las de sus amigos y las de otros artistas y artistas que habían del extranjero y de Chile, de otras partes, que habían querido intercambiar obras con él o donar obras a su colección. Entonces, la colección de Hermosilla, que en este minuto, digamos, es el núcleo o el centro de la colección del Fondo de las Artes, ya veremos, hablaremos luego de cantidades, pero constituye entonces el núcleo principal de la colección. Luego esta colección de Carlos Hermosilla se pasará a llamar hasta el año más o menos 2002, hasta el año 2007, se va a llamar Fondo de Arte de la Universidad de Playa Ancha, así en singular. Y después, a partir del 2007, Fondo de las Artes. Y esta ampliación que ocurre en ese año es muy importante porque al fondo llegan otras colecciones. Entonces, es así como la colección del Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha está constituido por 4 grandes familias de archivos, o de documentos y de obras, etc. Primero, el Archivo de Artes Visuales, el AVI, así le hemos puesto nosotros para identificarlo. El Centro Documental, o CEDOC, que comprende además lo que en un principio se llamó el Fondo Bibliográfico, una amplia colección de libros que posee en este momento el Fondo de las Artes,
son en un cálculo aproximado, porque aún no están todos catalogados, alrededor de unos 500 libros, y este tiene un nombre muy cómico, nosotros lo habíamos puesto el FBI, ¿no? Fondo Bibliográfico, igual tenía unos resabios así interesantes, ¿no? El nombre. El archivo musical, en tercer lugar, y el archivo audiovisual y fílmico. O sea, 4 grandes familias de archivos, ¿no? Artes visuales, centro documental que incluye el fondo bibliográfico, el FBI, el archivo de música, el AMU, y el archivo audiovisual y fílmico, el AAF. Estos archivos son las grandes familias, digamos, de que compone la colección, y de ahí el nombre Fondo de las Artes. Es importante entonces entender por qué la ampliación del término. Bien, nosotros vamos a tratar en esta charla exclusivamente de lo que tiene que ver con el Museo del Grabado, que es el primero de estas grandes familias, que es el Archivo de Artes Visuales o AVI. Para que se den cuenta ustedes del tamaño de la colección, no vamos a hacer mención, primero porque no hay tiempo, y segundo porque no es pertinente al museo, ni del CEDOC, ni del AMU, ni del AAF, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Bien, entonces el AVI, que es lo que a nosotros nos interesa, se constituye en un total de 18 secciones. Ya veremos qué componen estas secciones. Son 18 secciones que se agrupan en 3 áreas. El área gráfica, el área de pintura y el área de escultura. Son criterios generales. Obviamente que esto se podría ordenar de otras formas, pero nosotros hemos tratado de darle un criterio técnico que tiene que ver con el desarrollo de las artes visuales contemporáneas. Entonces tiene estos 3 grandes áreas en 18 secciones. El área gráfica comprende 13 secciones, que son grabados, tiene que ver directamente con el museo, grabados intervenidos, que se trata de unas obras únicas, que aunque partieron siendo grabados, luego son intervenidos con lápiz, con tinta china, con acuarela, con diferentes técnicas de pintura, etc. O sea, son transformados en piezas únicas, a diferencia del grabado, que son obras múltiples, ¿no? Entonces, grabado intervenido, dibujos, monotipos. Para que ustedes sepan, los monotipos son un híbrido, una mezcla entre dibujo, pintura y grabado, siendo los monotipos en realidad piezas gráficas únicas también, como indica el término. Acá en Chile se usa mal un término que es importante que ustedes sepan, se usa el término monocopia, que es un oxímoron. Un oxímoron es aquella cosa que se contradice en los términos. Si es mono, no puede ser copia, por lo tanto es una contradicción. Entonces el término técnico, viene del inglés monotype, es tipo único, ¿verdad? Que a su vez viene del griego. Entonces hay que entender de que la monotipia es una cosa que se imprime como grabado, pero da como resultado no una edición, sino un tipo único. De ahí el nombre monotipia. Luego, monotipos intervenidos, que es el mismo caso de los grabados, son monotipos que han sido luego intervenidos por otras técnicas gráficas, collage, matrices, reproducciones firmadas, ya voy a mencionar qué quiere decir eso, afiches, fotografías, gráfica digital intervenida y libros de artista. A ver, aclaremos algunos términos. Reproducciones firmadas. Este es un tema que nos generó el maestro Carlos Hermosilla, que en la época en que se estaba recién aplicando esto de las reproducciones fotoestáticas y todas las técnicas de la fotocopia, para decirlo vulgarmente, la fotocopia en los años 70 era un boom de tecnología, el maestro se le ocurrió que era un nuevo tipo de grabado y le llamó xeroxgrafía. Entonces él lo que hizo fueron reproducciones de sus anteriores grabados, por ejemplo de xilografía o de calcografía, las reprodujo y luego las firmó. El problema es que al firmarlas, las convirtió en obras, las legitimó. Sin embargo, eran reproducciones de sus propias obras anteriores. Afortunadamente, estas fotocopias no fueron a tamaño facsimilar, ¿qué quiere decir? Eran más grandes o más chicas que los originales, lo cual nos ha facilitado bastante la identificación, porque son obras antiguas que con el correr de los años han adquirido como una pátina de grabado, y parecerían grabado, pero en realidad son reproducciones. Y nosotros entonces, para solventar esto del tema del original y el original múltiple, les pusimos este término tan extraño de reproducciones firmadas. Bueno, lo mismo pasa con los afiches. Cuando hablamos de afiches, nos referimos a afiches de autor. ¿Qué quiere decir? Los afiches hechos por los artistas para sus exposiciones o para diferentes eventos y que han sido
tratados por un artista o por un autor identificable e identificado, firmado ahí en la obra, ¿no? Entonces, no son afiches de imprenta que uno aprieta un botón y salen 10.000, sino que son afiches de autor. Por ejemplo, el propio Carlos Hermosilla hizo muchos afiches para sus exposiciones, él los diseñó, él los creó, e incluso muchas veces él los imprimió. Entonces, ahí tenemos el caso de los afiches. Bueno, fotografía, nos referimos obviamente también a fotos de autor, no a fotos, por ejemplo, sacadas con un celular, sino fotografía analógica, también fotografía digital, pero de autor, quiere decir con edición y firmada. Gráfica digital. Actualmente existe una gran cantidad de formas de arte donde se combinan distintas técnicas. A eso se le llama gráfica digital cuando el origen de esa obra es un software, cuando es un programa de computación que permite crear una imagen. Aunque esa imagen, tomen en cuenta, nunca sea impresa. Sucede que a veces en el mundo digital muchos artistas crean obras para difundirlas en la web, en la red, pero que nunca se imprimen, y sin embargo son obras de arte con una edición limitada y firmada por el artista. Tampoco son grabados en sentido estricto, entonces eso se llama gráfica digital. Gráfica digital intervenida son estas obras impresas y luego trabajadas encima con técnicas tradicionales, dibujo, acuarela, tinta china, etc. Libros de artista, por lo mismo, nos referimos a libros diseñados por los artistas para su difusión como obra de arte. ¿Ya? Son libros compaginados por el artista, diseñados y muchas veces impresos por los propios artistas, o sea, impresos a mano. ¿Ya? Suelen ser numerados y las ediciones son bastante pequeñas, a diferencia de un libro publicado por una editorial, ¿no? Estamos hablando entonces de libros de artistas. ¿De cuántas obras comprende? Estamos hablando que comprende el área gráfica del museo. Actualmente, más o menos en realidad a julio de este año, porque esta cosa está creciendo permanentemente, a julio de este año el total del área gráfica de las 13 secciones comprende 11.246 obras. O sea, si ustedes se fijan, la gran mayoría de la colección, tanto del museo como del Fondo de las Artes, pertenecen a esta gran área gráfica que comprende estas 13 secciones que hemos hablado. Luego, ¿no es cierto?, tenemos que entrar un poquito en cada una, lo vamos a hacer rápido porque es mucha información, pero para que tengan una idea, ¿no? El área grabado comprende las 4 familias de técnicas tradicionales más técnicas contemporáneas. O sea, xilografía, calcografía, litografía y serigrafía. Son las 4 familias tradicionales: xilografía en madera, calcografía en metal, litografía en piedra, aunque en realidad no es que sea como los picapiedras, el pajarito que está tallando una piedra, ¿no? Sino que es la posición del agua con el aceite sobre una matriz calcárea, para que nos entendamos. O posición de agua con aceite. También se llama planografía porque se imprime en el plano. Y serigrafía, que es esto de la malla y pasar tinta a través de la malla, que es el principio del stencil, o sea, de obturar y dejar pasar tinta, ¿no? Cuando nuestros antepasados más primitivos en las cavernas colocaban la mano contra las cavernas y soplaban tinta, luego retiraban la mano y quedaba marcada la mano en negativo contra la pared, ¿no es cierto? Eso es una serigrafía desde el punto de vista del stencil. Entonces, repito, el grabado compone 4 familias de técnicas tradicionales: xilografía, calcografía, litografía y serigrafía, más versiones contemporáneas de estas técnicas, más lo que se llama técnicas aditivas, que es una cosa contemporánea, que es cuando ustedes le agregan a una matriz producto, puede ser el Collagraph, por ejemplo, en que le agregan cosas con cola blanca, con un adhesivo de polivinilo neutro. Ustedes le agregan cosas, le pegan fideos, le pegan alambre, le pegan cordeles, y con eso entintan y luego imprimen una obra sobre cartón. Eso, por ejemplo, es un Collagraph. También incluye en esta serie de grabados lo que se llama la infografía, que son estos grabados computacionales que les digo yo. Todavía no tenemos infografía en la colección, pero hay que considerarlo en el futuro, ¿ya? Entonces, 4 técnicas tradicionales más 2 técnicas contemporáneas. Luego viene la sección grabados intervenidos, ¿no?, que ya lo explicamos, la sección dibujo, que es muy completa. Para que ustedes tengan una idea, la sección grabado comprende 5.167 obras, la de grabados intervenidos 594 obras. Recuerden solamente las grandes cifras, ¿no? O sea, la sección grabado equivale a un 100%, lo que la de grabado intervenidos a un 10%, para que vayan más o menos comparando.
Pero la sección dibujo es casi tan grande como la sección grabado, compone 4.153 obras entre carboncillo, tinta china, grafito, marcadores, rotuladores, lápices de fieltro, a color, en blanco y negro, otras técnicas gráficas. Estos son mundos enormes, ¿no? 4.153 obras. Entonces, entre grabados y dibujos, tenemos 9.300 obras de la colección de 11.200, para que tengan una idea de la importancia en el peso de las obras gráficas. Luego tenemos la situación especial de los monotipos, que son solo 125, monotipos intervenidos son solo 3, collage tenemos 20 collages, ¿no? La gente recorta y pega cosas y construye una obra con eso. Matrices, que es un tipo especial también que tiene que ver con el grabado, que ustedes sepan. La colección del fondo contiene las matrices con las que se hicieron los grabados. Muchas veces los artistas donan no solamente los grabados, sino también las matrices con las que se hacen los grabados. Y eso se llama matricería o matrices. Hay 422 matrices, lo cual da para hacer una investigación o para hacer muchas exposiciones, para llenar el museo completo solo con matrices de grabado. No con grabados impresos, sino con las matrices con las que se van a hacer los grabados. La sección esta que yo les hablaba de Carlos Hermosilla comprende la totalidad de obras de él, de reproducciones firmadas que alcanzan a 147 obras hasta el momento, ¿no? Tenemos afiches 135, fotografías de autor 64, incluye una hermosa colección de 6 fotografías del famoso fotógrafo peruano Martín Chambi, de origen indígena, del principio del siglo XX. Es una colección muy importante estas 6, para que ustedes tengan una idea. La exposición más importante que se ha hecho de Martín Chambi se hizo en Madrid, en el Museo Thyssen-Bornemisza, y fueron 100 obras. Y nosotros tenemos 6 obras de estas, que son muy importantes, ¿no? De este autor peruano de origen indígena cusqueño, ¿no? Martín Chambi. Bien, en la sección obras digitales tenemos 230, un grupo bastante grande, gráfica digital intervenida 117, y libros de artista, que también es una especie de apartado bien especial, 67 libros de artista, lo cual es bastante significativo también, porque hacer un libro de artista no es nada fácil. Bien, esto constituye entonces esta primera gran área que se llama área gráfica, ¿no? Que como ven es el grueso de la colección dividido en estas secciones que hemos mencionado y otras subsecciones que no las quiero mencionar para no enredarlo mucho, pero para que tengan una idea de la variedad y la complejidad que hay en estas 11.246 obras. Luego tenemos el área pintura, que es bastante reducida en comparación a la otra, pero que en Chile tiene una gran importancia. Yo no sé por qué, pero nuestra cultura artística, la gente piensa en arte, al tiro piensa en óleo sobre tela, ¿no? Es como lo típico del arte es óleo sobre tela. Nuestra mentalidad se asocia al arte en esa línea. Entonces, en esa línea como clásica de lo que es pintura, tenemos, digamos, 2 secciones, ¿no? Que es pinturas y obras en conjunto, porque esas obras en conjunto son también pinturas. Ya les voy a explicar lo que significa obras en conjunto. Partamos por las pinturas. En las pinturas hay óleo sobre tela, sobre madera, óleo sobre papel o sobre cartón. Además hay acuarela sobre papel, acrílico, gouache, pastel seco, pastel graso y témpera sobre diferentes superficies. En un total, no es menor tampoco, de 402 obras. O sea, lo que es pintura, lo que es color en pintura, 402 obras es una enormidad. También eso daría para hacer un museo aparte solo de pintura. Bien, de diferentes autores, obviamente siendo la mayoría siempre Carlos Hermosilla, que fue el núcleo de esta colección que estamos hablando. Y tenemos obviamente la sección obras en conjunto, que ¿por qué está aquí? ¿Por qué está en pintura? Porque todas son pinturas, da la casualidad que todas son pinturas, y son solamente 11, lo cual es raro porque por lo general en el arte contemporáneo la pintura es de autor, quiere decir es de una sola persona. Pero se da el caso especial de la donación del gran maestro Guillermo Núñez, que él realizó 11 obras y luego se las pasó a sus amigos, a sus colegas artistas, para que las intervinieran. Entonces la obra está firmada por varios artistas, ¿ya? Algunos bastante conocidos. Y se trata entonces de estas 11 obras que constituyen estas llamadas obras en conjunto, porque no son solo de Núñez, sino también de otros artistas. Bien, en eso es
El área pintura, que como ven en comparación a la otra es menos del 10% de la colección, pero que igual es una cantidad significativa. Y por último tenemos un área aparte, que originalmente no estaba muy contemplada, pero que igual tiene su importancia, que es el área escultura. O también le podríamos llamar, no sé, área espacial, ponerle un nombre más genérico, pero creo que usar los términos antiguos también es bueno para establecer una tradición en el proceso. Así, por ejemplo, ustedes lo pueden entender con más facilidad. Si uno dice obra tridimensional o arte espacial, se puede quizás entender de una manera un poquito, ¿cómo se puede decir?, confusa, un término menos definido. En cambio, si uno dice escultura, uno al tiro lo asocia a cierto tipo de visualidad, a cierto tipo de obra, ¿no? Entonces, esta área escultura comprende 3 secciones: esmaltes, esculturas propiamente tal, y objetos de arte. Tenemos 3 grandes secciones dentro del área escultura, para un total de 80 obras. En esmaltes, básicamente la obra que realizó la compañera de Carlos Hermosilla, Marina Pinto, que trabajó las técnicas de las artes del fuego, que son las artes del esmalte, y que suman 11 obras. ¿No? Es un caso especial el de Marina Pinto, que trabajó esto. También tenemos la sección escultura, donde también hay obras de ella, que fue una interesantísima escultora, y también de otros artistas, ¿no? Que constituyen 61 obras. ¿Ya? La sección escultura también es un número de esculturas bastante elevado para un museo del grabado, o si ustedes quieren, para un fondo de las artes. Pero para que vean que esto ha crecido tanto y tanta gente nos ha ido donando colecciones y obras que llegan de diferentes tipos de lenguajes y por lo tanto hay que incorporarlas a todas y a todos de alguna manera en la colección. Por último tenemos la sección objetos, ¿no es cierto?, que nos da, es un caso especial, un total de 8 piezas. No más que eso porque objetos de arte es un tipo de lenguaje artístico muy contemporáneo que se realiza sobre todo a partir de 1980, ¿no? Anteriormente no hay. Por ejemplo, el maestro Hermosilla no realizó ninguna, ni los artistas de esa generación. Es más bien una forma de arte contemporánea, donde el predominio lo tiene un hijo de Guillermo Núñez que trabajó, digamos, en este tipo de obras y que donó estas 8 piezas a la colección. Entonces, para resumir, digamos, la colección de 11.739 obras, digamos, consiste en prácticamente la mitad de ellas son grabados, 5.167, más 594 grabados intervenidos, 4.153 dibujos. Tomar en cuenta que la mayoría de estos dibujos están pensados como estudios para grabado. O sea, pensemos toda esta colección desde el punto de vista del museo del grabado, de lo que a ustedes les interesa. Uno dirá, bueno, el museo del grabado y nada más. No, el concepto museo del grabado tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el grabado, tiene que ver con el universo en torno al grabado. ¿Y esto qué incluye? Las 5.167 obras de grabado, obviamente, pero además los 594 grabados intervenidos, gran parte de los 4.153 dibujos, porque tienen que ver, como les decía, son estudios preparatorios para los grabados, los 125 monotipos y los 3 monotipos intervenidos, porque la monotipia nuevamente es un híbrido entre pintura, dibujo y grabado, por lo tanto directamente tiene que ver, 422 matrices con las que se hacen grabados, 149 reproducciones firmadas de grabados, las realizadas por Hermosilla. La gran parte de los afiches que hay son afiches de exposiciones de grabado realizados con una gráfica a partir de los grabados. La gráfica digital y la gráfica digital intervenida, que suman casi 400 obras, también están pensadas como grabado infográfico, como grabado digital. Los libros de artistas, en su gran mayoría, no estoy seguro si todos, pero en su gran mayoría, están realizados o construidos a partir de grabados impresos. ¿Ven? Entonces, si uno va sumando la totalidad, nos quedan menos de 500 obras que no tengan que ver con grabado, en total de 11.739. Para que vean cómo más de 11.000 de ese total tiene que ver directa o indirectamente con grabado. Y ese es el motivo por el cual el museo no se llama museo
¿no es cierto?, universitario del arte, sino se llama Museo Universitario del Grabado. ¿Ven? Hay una razón, porque uno diría, bueno, ¿para qué tantos objetos, para qué tantas esculturas? Bueno, porque esta colección pertenece al Fondo de las Artes y el espacio de exhibición del Fondo de las Artes se llama Museo Universitario de Grabado. Que eso también es bueno que ustedes lo entiendan. Estas obras no pertenecen en estricto rigor al museo. El museo no posee obras, ojo con este dato. El museo es el lugar donde estas obras se estudian, se investigan, se exhiben, se comentan, etc. Entonces, todo lo que ustedes van a hablar, todo lo que ustedes van a pensar o a estudiar, en fin, sobre lo que está en el museo, pertenece al Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha. Y es el museo, con su fundación, la que gestiona esta colección, la exhibe y de alguna manera también la pone en valor hacia la sociedad, hacia el público. Entonces, eso es importante entenderlo. O sea, ahí tenemos dos conceptos que hay que valorar respecto al carácter de la colección, ¿no es cierto? Uno es, por un lado, que la mayor parte de la colección está enfocada hacia grabado, y la segunda, que esa colección, al pertenecer al Fondo de las Artes, incluye, porque es Fondo de las Artes en plural, obras de muchas otras técnicas también, y esa es la razón por la cual en las bodegas del museo, ¿no es cierto?, en sus archivos, hay escultura, hay objetos de arte y pintura, etcétera, etcétera, que en estricto rigor no son de grabado, pero que están ahí porque son del Fondo de las Artes, ¿sí? Entonces, para que nos ubiquemos un poquito en el panorama global. ¿Cuántos artistas han donado o están presentes en la colección de alguna u otra manera en forma directa, o sea, como autores, autoras de obra en el Fondo de las Artes? En este momento nosotros tenemos 670 artistas, ¿ya?, que son como autores y como autoras, digamos, incorporados en la colección. Hay además un número bastante significativo, que lo vamos a ver, de autores no identificados, cosa que es un tema autoral, es complejo a veces, porque no todos los colegas y las colegas firmaban las obras, ese es un detalle interesante. Y otras que son de varios autores, que como hemos visto están firmados por varios, el caso de las 11 obras que mencionaba de Guillermo Núñez, por ejemplo, ¿no?, que en realidad él las inició, pero las terminaron otros artistas. Entonces tenemos 670 autores como mínimo, porque además están los no identificados. Y las más grandes colecciones hasta el momento, porque esto les digo va creciendo todos los días, pero son las de Carlos Hermosilla, que acumula un total de 6.322 obras. O sea, fíjense en la colección de 11.700 obras, 6.322, o sea, la mitad, pertenecen como autor a Carlos Hermosilla. Por eso que esta colección en un principio se llamaba Fondo Hermosilla, ¿me entienden? Ese es el sentido. Luego Guillermo Núñez, que Guillermo Núñez a nosotros nos metió en un pequeño problema, no feliz problema, pero problema al fin, y es que él nos donó 3.300 obras al fondo. Imagínense lo que es eso. Esa fue la donación del maestro nacional Guillermo Núñez. Pero lo que nos donó fue todo su archivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos donó muchísimas obras para que las conserváramos en la colección, que esas dan un total de 1.279 obras firmadas por Guillermo Núñez. Pero además, nos dijo todo el resto de las obras que están, muchas de ellas sin firmar, muchas de ellas reproducidas en forma fotomecánica, etc. Él quería que fueran regaladas a estudiantes universitarios, incluso de escuelas, de liceos, de colegios, para que las intervinieran y las transformaran en obras propias. Entonces, nosotros firmamos un acuerdo con el maestro y dijimos, ya, de estas 3.300 vamos a seleccionar las más representativas, obviamente con el visto bueno del artista, que resultaron ser 1.279, y el resto, el compromiso nuestro con él fue que nosotros las íbamos a donar a distintas instituciones para que estas obras fueran usadas por jóvenes estudiantes de arte. Entonces, eso hizo que la colección de 3.300 quedara en 1.279, y el resto fueran, como les digo, repartidas y entregadas. Todavía nos quedan unas 500 más o menos por entregar. Ahora, esas son complicadas de entregar, les digo como anécdota, porque tratan sobre las matanzas en Ruanda y los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y no es como una temática como para andar difundiéndola mucho por los colegios, no por el tema, que es súper pertinente, sino por las imágenes, que son terriblemente fuertes.
Entonces hay que tener un poquito cuidado también con nuestros estudiantes porque son temas un tanto pesados visualmente. Por ejemplo, en estas obras de las matanzas de Ruanda, recuerdo una de las obras, es una mesa con una serie de cabezas cortadas ahí con moscas, y que fueron fotografiadas y que la usó en la obra. Entonces es una temática con unos tipos con unos machetes y las cabezas puestas como trofeos sobre la mesa. Entonces no es como para llevarlo y donarlo a un colegio, ¿no? Lo aprenderán a una escuela. Es un tema un poquito complejo. Entonces ahí tenemos una serie de obras que las entregamos a los artistas para que las trabajen, etcétera, con el acuerdo del maestro Guillermo Núñez. Bien, luego viene la colección de Marina Pinto, la compañera de Carlos Hermosilla, que son 562 obras, una colección muy importante. La de otro gran artista de aquí de la zona, el Chino Rojas, Sergio Rojas, un gran grabador y pintor y dibujante, 473 obras. Los autores no identificados son 194. Antiguamente los artistas eran muy modestos y no siempre firmaban las obras, las hacían y las entregaban. Y nos cuesta a veces atribuirles autoría. Son 194 obras de autores no identificados. El Lolo Coirón, Thierry Defert, en su gran como capacidad de difusión y de entrega, nos hizo la donación de 119 obras, una colección muy grande. Después, como no podía faltar, sigo yo, que al darme cuenta de esta colección también hice mi contribución, y yo llevo hasta el momento donadas 114 obras, y pienso donar más, para no quedarme muy atrás del Loro y de otros artistas. Santos Chávez, que donó a la institución 101 obras, en realidad 100 obras, más otra que adquirimos por otro lado. Eso es Santos Chávez. La gran grabadora francesa afincada en Chile, Lucy Lort, que tenemos un total de 80 obras. La antecesora a mi puesto como profesora del avanzado de grabado en la Facultad de Arte de la UPLA, la artista Pilar Domínguez, que está actualmente en Italia, 73 obras. El alumno, exalumno de la universidad y además gran grabador, Hernán Gallardo, 69 obras. Y la artista chilena que estuvo radicada muchos años en Madrid, que volvió a Chile y está aquí en la zona, Paca Giliberto, 62 obras. Estas son como las colecciones individuales más grandes, excepto la de, obviamente, autor no identificado, que nosotros tenemos. Ahora, este total de 12 subfondos, se llaman subfondos del Fondo de las Artes. Subfondos es cuando es un artista, ¿no? Estos 12 subfondos corresponden a 9.448 obras de las 11.000 y tantas del total, ¿no? Esto quiere decir que los restantes, ¿no es cierto?, 670 subfondos suman solo 2.291 obras. O sea, la mayoría de los artistas nos han donado una sola obra o dos. Esto es lo que quiere decir esto. Y estas otras colecciones son las de mayor cuantía, para que ustedes tengan una idea de la desproporción. Obviamente que más de la mitad pertenece a Carlos Hermosilla, y si le sumamos a Marina Pinto, el porcentaje sube aún más. Bien, y podríamos seguir haciendo una serie de estudios, de porcentaje, pero me parece que esto es lo más significativo para concluir lo siguiente. Primero, hagamos una pequeña conclusión. Se trata de una colección centrada, obviamente, en la gráfica, y en especial, obviamente, en el grabado y todo lo que tiene que ver con el grabado. Incluye, no obstante, una amplia base de obras pictóricas y escultóricas, ¿no?, que ya hemos visto que igual son pocas en comparación al total, pero una cantidad bastante representativa. Bien, nosotros estamos tratando, y este es un poco el perfil de la colección que les quiero hablar, de ampliar la base iconográfica y la base de autores, de lo que se llama autores ancla. ¿Qué quiere decir? Nosotros queremos llegar, y esta es nuestra ambición pensando ya en las proyecciones de futuro, nosotros queremos llegar a tener una colección donde esté representado, y así ustedes lo pueden decir, el guión de la historia del grabado en Chile y Latinoamérica. Quiere decir los principales autores, los autores ancla, que tienen que estar siempre, del grabado chileno y latinoamericano. Ese es nuestro futuro, nuestra proyección y nuestro crecimiento. Allá apunta, ¿ya? Porque en este momento nosotros tenemos el 95% de todos los autores que han hecho grabado en Chile. Nos faltan muy pocos artistas, hombres y mujeres, que han trabajado en el grabado en Chile, sea extranjeros que han vivido en Chile y obviamente artistas chilenos.
y chilena. Entonces, en ese sentido, la colección es muy grande y es muy representativa, pero todavía nos falta un 5% que queremos incorporar y para allá apunta nuestro norte. Además de lo que les decía, que como un museo importante en el Cono Sur, ya no somos lo único. Descubrí que en Perú se acaba de abrir un importante museo de grabado vinculado con el Instituto Peruano Norteamericano. Esa es una novedad que les tengo, es un museo que se acaba de abrir, es espectacular el museo, sobre el grabado peruano, pero esto se ha abierto después que nosotros, y de alguna manera nosotros somos como los primeros en el área, pero ya no somos los únicos, durante un tiempo fuimos los únicos, porque había uno en Argentina y se cerró. Entonces nosotros tenemos como esta ambición de reunir el grabado del Cono Sur y en general de Latinoamérica. Entonces en ese sentido también hacia el extranjero, la idea es ampliar la colección con los grabadores y grabadoras representativas de nuestra América. Ya, eso es como la idea de hacer este guión de grabado chileno y latinoamericano y que, como les digo, nos falta poquito para conseguirlo. Y por último, digamos, nosotros tenemos que generar ahora un estudio para ver el tema de género, que yo ya lo estoy iniciando para ver cuántas grabadoras, cuántos grabadores representativos tenemos, y también el tema por nacionalidad, que tiene que ver con una cosa interesante, y es cuánta gente, digamos, aquí en Chile hace grabado y cuántos extranjeros en Chile también o en otros países han hecho grabado, y hacer ese estudio por nacionalidad. En el análisis cuantitativo de técnicas, como lo veremos después, estamos hablando de, y sobre todo en grabado, estamos hablando de un porcentaje elevadísimo de técnica, que en este momento ya supera el 79,39% estadísticamente. Eso quiere decir que tenemos prácticamente el 80% de los lenguajes del grabado a nivel mundial incluidos en la colección, para estudiarlo, exhibirlo, comentarlo. Entonces igual es una colección ya a estas alturas, a pesar de todas estas cosas que nos faltan, bastante amplia y bastante variada, para que ustedes vean todo tipo de técnicas y todo tipo de lenguajes vinculados con el grabado. Y eso sería entonces esta primera charla, ¿ya? Tomamos un descansito y nos reunimos después, ahí me Sí, dice Isabel a qué hora y todo, y ahí sí, continuamos, yo ¿ya? tengo las 18:40, Ujú. 18:50, 10 minutos. ¿Les Ya, parece a todos? entonces a las 18:50 nos volvemos a Sí, reunir. sí, Aquí mismo, en este mismo canal. sí, en este mismo canal. Puede apagar la cámara nomás, profe, y se va a hacer un cafecito, tecito, esas cositas. Exacto, hay que remojar la Ya, garganta. Ya, nos vemos. ya. Sí, ya. Profesor, partamos nomás porque en honor al tiempo, así ¿Ya? que le dejo la palabra. Ok. Bueno, nuestra segunda charla de hoy tiene que ver con los criterios de conservación y cómo eso lo aplicamos a la colección que les hemos estado comentando. Estos criterios, sobre todo, están vinculados a dos situaciones fundamentales. Uno es el tema de preservación y el otro es el tema de restauración. Son dos realidades distintas que es importante diferenciar. Nosotros en este momento no estamos en un proceso directo de restauración de obra por varios motivos. El primero de ellos es que se necesita gente especializada que haga ese trabajo, y el segundo que es extremadamente costoso. Entonces lo que hemos hecho, siguiendo un poquito un criterio oriental, sobre todo japonés, en cuanto a los conceptos de conservación, es intervenir lo menos posible en la obra y generar las condiciones para la estabilidad mínimas necesarias. Quiere decir que la obra que está con algún daño no se siga deteriorando más y no se siga, digamos, destruyendo en estricto rigor. Ahora, hay ciertas cuestiones que lamentablemente nosotros no podemos solucionar, como la intervención de la obra con cierto tipo de timbres, que algunas obras fueron timbradas de una manera inapropiada en el pasado, o lo que ha pasado con algunas colecciones que, digamos, el material en que fueron impresos realmente es muy deleznable, de muy mala calidad, que fue lamentablemente lo que nos pasó con muchas obras del maestro Carlos Hermosilla,
que él, debido a su situación muchas veces de precariedad o de dificultad económica, imprimía en todo lo que tenía a mano, tanto por su entusiasmo como porque era lo que podía usar. Entonces ocurrió que imprimió obras que estaban o que están al día de hoy en condiciones bastante difíciles debido a que fueron impresas en papeles de las cosas más variadas. Hay algunas obras impresas en las recetas médicas que le decían a él. Entonces él agarraba la receta médica y por atrás la imprimía. O hay otras que son muy simpáticas, de unos calendarios Sanjo, de unos calendarios japoneses, entonces él imprimía por atrás. O le daban algún premio, alguna cosa, era increíble. Él usaba la parte de atrás del diploma e imprimía un grabado en el diploma, porque eran papeles de mejor calidad. Hay cosas muy curiosas, les podría contar historias muy chistosas, ¿no? Hablando de una anécdota así, de las cosas que me he encontrado en la colección. Ustedes saben, cuando vino el golpe militar y todo eso, el año 73, Hermosilla estaba haciendo un grabado súper importante, él tenía una silografía muy grande, se llamaba Carlos Marx, entonces era como muy así como de Partido Comunista, ¿no? Como programático, entonces salía la olla, el martillo, y salía, digamos, esta imagen de Carlos Marx, que a todo esto se parece mucho al compositor Johannes Brahms, son casi idénticos, son como clones. Bueno, total que viene el golpe militar y es muy chistoso porque, bueno, con todo lo terrible que fue, pero digo, esta situación es muy chistosa porque antes él lo firmaba Carlos Marx y colocaba los años de nacimiento y muerte del famoso filósofo alemán, y después de septiembre del 73 se llama Retrato de un viejito. Entonces es como irónico, se ponen a pensar, ¿no? Nosotros en la colección, la mismo grabado lo tenemos como Carlos Marx y después Retrato de un viejito, para que vean ustedes cómo son las cosas. Bueno, eso como anécdota de las cosas que he visto en la colección de Carlos Hermosilla, que hay cuestiones históricas muy interesantes, algunas terribles, otras curiosas, hay un poquito de todo. Bien, pero con respecto a la colección, y esto con respecto al tema de la conservación, lo más importante que hay que destacar es que también en el caso de Hermosilla, lo que nosotros hemos conservado es su archivo, que también es un detalle que hay que tomar en cuenta, porque a veces los artistas guardan obviamente en su archivo aquellas obras que les sirve como registro iconográfico, pero quizás no son las obras que normalmente vendían, regalaban o cambiaban con otros artistas. O sea, léase, Hermosilla usó muy buenos papeles para imprimir algunos grabados y esos probablemente están en otras colecciones, fueron adquiridos, fueron regalados, fueron intercambiados y por lo tanto esas obras mejores, digamos así, están fuera. Y lo que nosotros tenemos más que nada es el registro iconográfico de la obra. Y obviamente ahí están todos aquellos papeles que probablemente no eran de tan buena calidad. Entonces eso nos plantea un problema de restauración, que es un tema que nosotros en algún minuto tendremos que afrontar. Necesitamos fondos para eso y es un trabajo de largo plazo que a nosotros, a mí como conservador y a mi equipo, no nos corresponde. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer, como dice la palabra conservador, es preservar la colección y en ese sentido estamos haciendo todo lo posible para usar los materiales apropiados, que es lo que les voy a hablar ahora. Pero primero les hago esta aclaración entonces, que una cosa es restaurar y la otra cosa es conservar. Ya son dos situaciones distintas. Preservar no es lo mismo que restaurar. Ya. Y nosotros estamos en el tema de preservar, por una cuestión de fondos, como les decía, y porque tiene que ser hecho por gente especializada, y eso escapa a nuestro expertise. Bien, dentro de la conservación, el primer criterio entonces es dónde y cómo se guardan las obras. Normalmente las obras hay que guardarlas en cartones, en papeles y en cajas de material libre de ácido. La mayoría de los papeles tienen un reloj biológico, un componente que determina su destrucción en el tiempo, y eso es la lignina, que es un químico, ¿no es cierto?, que está asociado a las fibras vegetales, sobre todo al algodón, pero sobre todo a la celulosa, y entonces el algodón, la celulosa y otro tipo de fibras vegetales vienen con este químico que se llama lignina, y la lignina es la que quema, la que hace amarillo los papeles, la que los destruye eventualmente. Entonces los papeles vienen con lignina. Pero hay una manera de evitar que la lignina actúe o que incluso la neutraliza, que es usando un papel alcalino. Porque les voy a explicar, la lignina hace que los papeles sean ácidos. Ácidos quiere decir que va desde pH 0, digamos, a pH 6,9, ¿no? En neutro es pH 7, y 7,1 a 14 es ácido.
Entonces, la mayoría de los papeles de grabado, sobre todo, por ejemplo, de Carlos Hermosilla, que se conservan en la colección, son papeles ácidos, quiere decir que tienen un pH superior a 7. Y eso hace que obviamente se vayan deteriorando con el tiempo. También las tintas se oxidan, después les voy a explicar por qué. Pero el hecho es que entonces este material con este reloj biológico que es la lignina, hace que se destruya. Pero hay un papel, que es el papel alcalino, digamos, que es un papel que tiene yo me equivoqué, yo dije que sobre 7 es ácido, no, sobre 7 es alcalino. Bajo 7, o sea, de 0 a 6,9 es ácido, 7 es neutro y sobre 7 es alcalino. Hay un papel alcalino, o sea, que tiene un pH más o menos 9, 9,5, que se llama MagnoStar, también conocido como MagnoPrint. Es un papel que se usa para hacer catálogos de arte. Lo interesante es que este papel en Chile lo venden al por mayor en Santiago, en GMS, y es un papel entonces que tiene este nivel de alcalinidad. ¿Por qué es importante la alcalinidad frente a la acidez de los papeles de mala calidad? Es que transfiere alcalinidad a los papeles malos, entonces neutraliza la acción del envejecimiento de los papeles. Entonces, si ustedes colocan un papel ácido entre dos papeles alcalinos, los papeles alcalinos protegen el papel ácido y detienen el proceso de destrucción de estos materiales con lignina. Entonces, el chiste que nosotros tenemos nuestra colección de obras resguardada en carpetas, cajas y papeles Magnomat, o sea, en material alcalino que protege y detiene el deterioro de las obras. Así que lo primero que hay que entender es que la colección está en stand-by, en el buen sentido, o sea, no se sigue deteriorando, lo cual es muy importante. Ese es el grueso de la colección. Estamos hablando de alrededor de 11.000 obras. 11.000 obras están guardadas de esta manera, que igual es una cantidad más o menos significativa. El resto se encuentra enmarcada. Entonces, para las obras enmarcadas se sigue el mismo criterio, pero con otros materiales. Quiere decir, usar materiales al menos neutros o alcalinos que impidan el continuo proceso de deterioro de las obras. Este proceso que, como les digo, es natural si se tiene la lignina. Un papel profesional de grabado es un papel que se cocina. Al cocinarse la pulpa, se elimina la lignina, entonces se llama acid free. O sea, un papel que no tiene lignina gracias al proceso de cocción. Y por lo tanto es un papel que no se deteriora con el tiempo. De hecho, las obras en papel tienen 500 años, 600 años, por ejemplo, los grabados de Rembrandt, y se encuentran impecables. Eso es porque el material era libre de ácido en la antigüedad, porque ellos cocinaban la pulpa de algodón o de celulosa que había en esos materiales, y eso permitía entonces que se mantuvieran estables. Mientras que ahora, hoy por hoy, sobre todo desde 1920 a 1940, se usaron papeles de muy mala calidad para algunas obras de arte, no cocinaban, no eliminaban la lignina, entonces las fibras quedaban ácidas, y pasaba lo típico que uno ve cuando va a las librerías de libros usados. Han visto así en las ferias que uno se encuentra con esos libros de 1920, 1930, están como amarillos, como que las hojas se quiebran. Bueno, esa es la acción en el tiempo de la lignina. Curiosamente, en los libros actuales no pasa eso, porque los materiales está cocinado esta lignina, o en los antiguos, donde los papeles son de muy buena calidad. Ocurre más o menos entre 1920 y 1940, que es poquito también el periodo de algunas obras de Carlos Hermosilla, y por eso lo traemos a colación aquí. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de conservación, las obras que están en hoja las podemos conservar con facilidad. Pero ¿qué pasa con las obras que están enmarcadas? Ahí se nos presentaron dos situaciones. Por un lado, teníamos obras que ya venían enmarcadas de antes. Cuando digo de antes, me refiero a la época de los autores. Por ejemplo, Carlos Hermosilla hizo muchas exposiciones en los años 60, ¿ya? Y enmarcaba en lo que había. Y la verdad que los criterios de enmarcación eran bastante deleznables, eran bastante malos, digamos. Entonces, en ese sentido, muchas veces, por ejemplo, ponían en la parte de atrás cholguán. Ustedes saben que el cholguán es pulpa de madera prensada con parafina. La parte que brilla, la parte con parafina, y la otra es esa pulpa como que se degrada. Bueno, ese es un material con mucha lignina, es un material de celulosa de muy baja calidad, por lo tanto quema mucho, es muy ácido. Entonces el problema de tener una parte de atrás, una obra enmarcada con lignina, es que así como la otra transfiere alcalinidad, esta transfiere acidez y quema los papeles, ¿ya?
Hay una anécdota terrible que le pasó a Carlos Hermosilla con Guillermo Núñez cuando él era director del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago el año 70 o el 71, no recuerdo exactamente la fecha, en que le dieron el título de Artista del Pueblo a Carlos Hermosilla, y él se le hizo una exposición en homenaje en el Bellas Artes. Entonces él entregó cerca de 60 obras para la exposición. Y por un problema económico, que no había mucho presupuesto, a alguien se le ocurrió, y yo esto lo hablé con Guillermo Núñez cuando lo entrevistamos y conversamos del tema, a alguien se le ocurrió enmarcar estas obras sin vidrio para ahorrar, pegando los grabados a cholguán, a planchas de cholguán, directamente, pegándolos con cola fría. ¡Pac! Nosotros todavía en la colección tenemos una obra que se llama Cosas de los Europeos, sale Europa destruido por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, así se llama grabado, y esta es una obra de Hermosilla que está pegada a esta pieza de cholguán. Es terrible porque en este caso se trata de un papel de muy buena calidad, pero pegado al cholguán es muy poco lo que se puede hacer. Ahora, esto él ya en ese momento lo supo, y cuando se enteró se molestó muchísimo, y tuvo una pelea con Guillermo Núñez, que luego el maestro nos contaba a nosotros que por años estuvo peleado con él a raíz de esto, porque no se le avisó antes de que se pegara esta obra a cholguán. Este tipo de anécdotas es para que veamos cómo en nuestro medio, por mucho tiempo, este tema de la conservación no fue muy tomado en cuenta, sobre todo por los enmarcadores, que enmarcaban con lo que tenían, y ellos creían que era lo mejor, lo más barato, pero no siempre era lo más seguro para las obras. Fíjense que ya en ese entonces Carlos Hermosilla era muy consciente del daño que significaba a estas 60 obras. Nosotros todavía tenemos una de esas de esa exposición. Bueno, entonces como comentario al respecto, digamos que hemos tenido que remover en nuestra política, cuando se nos donan obras enmarcadas, incluso muchas de ellas muy bonitas las enmarcaciones, hemos tenido que remover esos marcos porque no cumplen con criterios de conservación. Al margen de la estética, de poder exponer más o menos todo parecido, como ustedes verán y han visto en el museo, el tema más que nada es sobre conservación. Nosotros hacemos lo que se llama una caja de conservación y ahí metemos la obra. Es decir, por detrás de la obra colocamos un passepartout libre de ácido o alcalino. Normalmente usamos una marca inglesa que se llama Dalian Rodney, también una norteamericana, la Crescent. Esas dos tienen la cualidad de que no son ácidos. Entonces uno coloca la obra con un passepartout por delante, que es esta especie de ventanita, ¿no?, en ángulo que permite ver la obra, y por atrás un passepartout completo, creando lo que se llama una caja de conservación. Y esto se monta normalmente sobre foam board u otro tipo de material más liviano que el cholguán y menos tóxico que el cholguán. Además del problema que tiene el cholguán de la acidez es el peso. Eso más el vidrio hace que esas obras sean extremadamente pesadas. Entonces, cuento corto, se eliminan todos los marcos que causan daño y eso ha implicado para la universidad un alto costo en términos de conservación, porque hemos tenido que reemplazar todo este material de exhibición. Estamos hablando de sobre las 550 obras enmarcadas. O sea, imagínense en términos de plata, de económica, lo que significa hacer este tipo de esfuerzo. Pero la universidad lo ha hecho conscientes de que no se pueden exhibir obras en condiciones, digamos, impresentables de conservación. Ese es un problema. El otro problema que tiene que ver, digamos, con la conservación es el tema del manejo, que ya lo vamos a comentar. Entonces, primero es el tema de la conservación, que ya lo vimos, que no se trata de restauración, sino de conservación. Vimos lo que es la obra en hoja y lo que es la obra enmarcada, que se tiene que hacer con estos criterios de conservación. Obviamente, en términos de nuestra realidad, por ejemplo, lo ideal sería vidrios UV o algún tipo de vidrio antirreflejo que tenga esta cualidad de protección de los rayos ultravioleta, pero eso es extremadamente caro, normalmente vale mucho más que cualquier grabado, por obra, digamos, y eso hace que sea un poquito imposible para nuestra realidad. Sin embargo, lo que sí se hace es establecer esta caja de conservación que yo les decía, que además el passepartout por delante separa el vidrio de la obra. ¿Ya? Y esto es otra cosa también bastante importante a nivel de conservación, para que ustedes sepan, los grabados no se deben, aunque a veces a los artistas les parece bonito, ¿no? A mí también me encanta, pero no se debe exhibir una obra entre dos vidrios. ¿Han visto esa forma de exhibición que consiste en colgar la obra así entre dos vidrios con unos clips? Yo lo he hecho, yo he hecho muchas veces exposiciones así, pero por pocos días.
porque cuando ustedes colocan una obra entre dos vidrios, lo que pasa es que se crea como una especie de microclima, ¿ah? Como una especie de, como de invernadero adentro. Y la humedad se acumula, por los lados entra la humedad, y esa humedad se deposita ¿dónde? En el papel, porque obviamente el vidrio es arena, ¿no? El vidrio no tiene problema, pero el papel es el que absorbe toda la humedad, y ahí se generan los ácaros, y se produce este típico efecto de los diplomas antiguos, se ven han visto esas como aureolas así café, ¿no? Y eso es típico de, ¿no es cierto?, la condensación de las sales y de todo este tema de los ácaros y la contaminación biológica, orgánica en los papeles. Recuerden que el papel es un material orgánico, entonces está expuesto a todo este tipo de contaminaciones o peligros. Entonces no hay que poner nunca una obra, peor, de largo aliento, entre dos vidrios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta caja de conservación? Que tú por delante separa la obra, porque tiene una altura, separa la obra del vidrio y por atrás protege de cualquier enmarcación ácida que pudiera haber. Eso es una cosa. El reemplazo de materiales ácidos por materiales neutros o alcalinos es otra. Y por último, el tema de la enmarcación es usar un marco estándar que proteja la obra, que ese es otro problema. Hay marcos que tienen unos ángulos que si se caen, fácilmente pueden romper los vidrios adentro y el vidrio puede dañar la obra. Entonces también físicamente, mecánicamente, hay que tener la obra protegida de una manera económica, pero al mismo tiempo estética y al mismo tiempo segura. La moldura cuadrada es la más estable para recibir todo tipo de golpes y por lo tanto eso protege también la obra. Ya, eso en cuanto entonces a la obra enmarcada. Y ahora viene el tema del manejo de las colecciones. El manejo de las colecciones nos ha llevado, después de muchos debates, a preferir enmarcación permanente por sobre enmarcación transitoria. ¿Y ello por qué? Porque mucha gente dice el fondo no tiene tanto espacio para poder enmarcar y enmarcar y enmarcar hasta el infinito. Estamos de acuerdo. Pero por otro lado, si usamos marcos transitorios, quiere decir marcos que sirven para poner y sacar obra, en ese proceso de poner y sacar, la obra puede fácilmente dañarse. Sobre todo cuando la obra no está expuesta, hay que guardarla en estas como cajitas de conservación que les digo, y eso en el manejo del día a día puede provocar una serie de problemas, que ya nos ha implicado una serie de problemas. Entonces, a la larga, es mejor si se enmarca la obra que la enmarcación sea definitiva. Y tendremos que buscar y solucionar en el futuro, no sé, tenemos que inventarnos algún sistema para poder tener las obras guardadas, aunque sean las 11.000. Pero habrá que inventar, vamos a excavar un tercer subterráneo, no sé, iremos de alguna manera, pero el tema es que podamos tener la mayor parte de la obra enmarcada, sería fantástico, sería ideal. Eso en cuanto entonces al tema del manejo en cuanto a obra enmarcada, obra sin enmarcar. Por último, en relación al tema de conservación y todo, digamos que se necesitan ciertas condiciones ambientales ideales para conservación. Obviamente que uno puede soñar, ¿no es cierto? Yo, estando en Europa, he visitado gabinetes de grabado, grandes colecciones, y he tenido la oportunidad también en Japón de ver grandes colecciones con un nivel increíble, con un nivel de inversiones. Ahora, eso es irreal para nuestro medio, tampoco podemos llegar a eso. Pero hay ciertos estándares mínimos que tenemos que cubrir, ¿ya? Y en esas investigaciones que hemos hecho nos hemos dado cuenta que hay ciertas condiciones de temperatura. Bueno, partiendo por eso. La temperatura tiene que ser, y esto es lo más importante, no es tan importante que sea muy baja o muy alta la temperatura, sino que no cambie. Eso es lo primero, que sea estable. El papel, como es orgánico, se adapta a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Si estuviéramos en el Cairo, tuviéramos 35 grados promedio, el papel se adapta a 35 grados promedio. Ahora, lo ideal es que sea un poco menos que eso. Tampoco congelar el papel, que tampoco es bueno, porque ahí la fibra se endurece y se puede quebrar. Tiene que ser una temperatura que esté entre los 14 y los 18 grados. Ese es como lo ideal. Ahora, ese es lo ideal para las obras, pero no para nosotros. Es como ir a trabajar al polo todos los días. Entonces comprenderán que no es un tema menor también, que hay seres humanos que estamos ahí con la obra. Los grabados están felices, pero nosotros tenemos que ir súper abrigados, así, con estufa, porque en realidad, aunque no lo crean, trabajar en un ambiente a 14 grados todos los días, incluso en verano, es un poco contradictorio. Uno va por la Autora Rosa, hace solcito, el día está lindo, ustedes conocen el barrio. Maravilloso el clima ahí del Pleasant Hill, todo es fantástico, llegan a esto y es como entrar, no sé, a un frigorífico. Entonces, en ese sentido, el tema de la seguridad de las obras pasa por la estabilidad y también
porque el manejo también se haga con ciertos criterios. Entonces, estamos hablando que la temperatura se mantenga estable, entre 14 y 18 grados idealmente. Nosotros en el Fondo de las Artes Antiguas, en Ermitaña, la teníamos a 22 grados y no pasaba nada. Está bien, pero le digo, el tema es mantenerlo en esa temperatura. Lo malo es cuando uno sube la temperatura en verano, baja la temperatura en invierno. Ese tipo de variaciones, un día húmedo, un día seco, ese tipo de problemas dañan irremisiblemente la obra. También tomen en cuenta otro aspecto que poca gente conoce, pero las obras están, entre comillas, están vivas, el papel respira. ¿Qué quiere decir? Que cuando está exhibiéndose, cuando está guardado, las fibras tienen un comportamiento distinto de acuerdo a la época del año. En verano tienden a estirarse, en invierno tienden a recogerse, entonces nosotros le llamamos respiración. Los papeles respiran, se mueven, se ondulan y después se estiran, como un lifting. ¿Ah? Se estiran y después se arrugan, ¿no? Entonces ese proceso de tira y afloja es complicado porque si ustedes tienen enmarcada la obra y la tienen fija por los 4 lados, el papel no tiene por dónde ceder esta energía y entonces empieza a arrugarse hacia adentro. Entonces conviene cuando se enmarca, por ponerles un caso, 3 lados con enmarcación fija y el cuarto suelto, para que el papel por ahí tenga cómo jugar, tenga cómo ceder. Entonces el papel también tiene ese comportamiento y hay que respetarlo, ¿sí? Entonces eso en cuanto a la temperatura. Otra condición importante es el tema de la humedad. La humedad tiene que mantenerse por bajo el 40%. Tiene que ser muy seco el entorno, puede ser frío, pero tiene que ser muy seco, porque nuevamente tenemos el problema que la humedad, la condensación de la humedad luego se va a realizar en el papel que es orgánico. Entonces en ese sentido tenemos que siempre estar considerando que se trata no de un material mineral, sino de un material orgánico y en ese sentido susceptible del deterioro por la humedad, ¿sí? Entonces otro elemento que hay que conservar y que mantener. Y por último está el manejo mismo que nosotros hacemos de las obras. Los grabados y las obras bidimensionales sobre todo tienen un problema, y es que los papeles se marcan con la manipulación. Entonces, para que ustedes sepan, cuando se toma un papel de grabado, no se lo puede tomar así como una pinza, no se lo puede pescar, porque se quiebra el papel, se marca, y una vez que la fibra se quiebra no se puede recuperar eso. Entonces los papeles se tienen que tomar como por 2 lados, como si fuera una hamaca en el aire, o de un solo lado pero colgante. Son pequeños trucos en la manipulación. Entonces, las personas que trabajamos en la manipulación de los grabados, sufrimos cuando a veces la gente que nos va a donar los grabados, nos muestra los grabados, porque al pescarlo, los van dañando, los van marcando. Entonces, nosotros, hasta que no nos entregan, la obra no es nuestra, así que se produce ahí una situación un tanto extraña en el comportamiento nuestro, nos da como urticaria al ver la manera como la gente, que no tiene por qué saber, dañan sus propios papeles. Entonces esto es algo muy común, lamentablemente, no solo entre artistas, en el público en general, que no conoce el manejo de ciertos papeles, el manejo mecánico de los papeles me refiero, porque las fibras tienden a tener estos comportamientos bien particulares. Entonces hay que cuidar mecánicamente también la obra. En algunos países, en Japón sobre todo, se trata todo el grabado con guantes, porque además el papel suele ser abrasivo, quiere decir que atrapa todo, ¿no? La suciedad, la grasitud, el polvo, todo, ¿no? Y eso va produciendo daños también y va manchando los papeles. Por último, recuerden que los papeles de grabado se firman, los artistas no siempre esto lo hacen, pero se firman exclusivamente con lápiz grafito, porque esto cumple 2 funciones. Por un lado, el grafito es eterno, permanece, y segundo, marca el papel. Y esta marca del papel hace que aunque se borre, la marca queda, entonces eso preserva también la autoría. Entonces es importante entender por qué los papeles se firman con grafito. Por último, hay una razón estética. El grafito es más suave que las tintas de grabado, entonces no molesta al proceso de exhibición y protege de alguna manera el poder disfrutar de la obra sin tener una mosca abajo que nos está distrayendo todo el rato. Bueno, y esos son como los criterios generales o básicos, si ustedes quieren, de enmarcación, de conservación y de manejo, ¿ya? Ahora hablemos por último de lo que a ustedes les interesa en la sala. Cuando vemos las obras en la sala, ¿qué es lo que ustedes tienen que fijarse? Tienen que fijarse en primer lugar que las luces estén apagadas lo más posible. Esto es una cosa que llama la atención en los gabinetes de estampa en Europa, en otros países,
porque uno entra a un lugar relativamente en penumbra. Entonces se darán cuenta que el museo está pensado con varias luces distintas. Y uno dice, bueno, ¿por qué es esto? Porque la idea es poder controlar y variar todo el tiempo la temperatura. En algunos lugares hay unos dimers que controlan la intensidad de la luz. En el caso nuestro, lo que nosotros tenemos es otro sistema. Tenemos un sistema que se llama mecánico, que también funciona muy bien, que consiste en tener las luces apagadas. Por ejemplo, solamente las de arriba prendidas o focalizadas en ciertas obras, y el resto todo lo más apagada posible. De hecho, cuando las obras no se estén viendo, la idea es mantener las luces apagadas. Eso es una cosa. La otra que tiene que ver con esto es que son focos con filtros UV. Es decir, que los focos que ustedes están viendo, cuando está todo a full, todo prendido, las que van directamente a las obras son unos focos especiales que son muy costosos, son muy difíciles de calibrar, y que si se queman es un problema, porque este tipo de focos fueron comprados especialmente en Europa para proteger las obras. Así que aunque ustedes vean un montón de focos sobre los grabados, hagan de cuenta que lo que están viendo es un porcentaje de luz bastante menor del que parece. O sea, gran luminancia que se llama y poca radioactividad. Y esto hace que, primero, las salas se mantengan un poco frías. No sé si se van a dar cuenta de esto. A pesar de la cantidad de luces, se mantienen frías. Detalle que habla de la relación entre luminancia y radioactividad. Y la segunda, que es muy importante, que tiene que ver con el tema de que las obras están enmarcadas con vidrio, que aunque ustedes no lo crean, influye mucho, porque genera un efecto como de lupa. Entonces, si las obras les da una radiación directa, con los años eso va quedando marcado. Yo recuerdo una anécdota que me tocó una vez hacer un expertizaje de una colección de obras de Nemesio Antunes, y era de la familia de Antunes, y ellos habían colocado una obra de Nemesio en un lugar cerca de una ventana en Santiago. Y resulta que estuvo ahí 20 años, 25 años, y cuando la sacaron del lugar, la llevaron a cambiar de marco, y la ventana en una determinada época del año estaba marcada en el grabado. Se veía la crucería de la ventana como en ángulo así, en un rincón. Ahí todos los años le daba la luz a la misma hora, no sé, en verano, y eso, después de 25 años, dañó la obra, se incorporó a la obra. Y es muy curioso porque era una luz natural que venía de una ventana, no podría decir está lejana. Bueno, mi recomendación es, sin exagerar, pero obviamente alejar los grabados de las ventanas. Los grabados resisten mucho, pero una fotografía, cualquier obra sobre papel, una acuarela, si está puesta directamente o muy cerca de una ventana, en una época del año con mucha luz, produce un daño. También, razón por la cual ustedes verán que en el museo se ha cuidado de que toda la luz que viene del norte y toda la luz que va directa al museo está bloqueada unas cortinas blackout, y cuando no, bueno, es la sala de otras percepciones, porque ahí precisamente se incluyen obras que no tengan, digámoslo así, ese deterioro tan inmediato. No obstante, igual ahí se pueden quemar las maderas. Ustedes lo saben, viviendo en la Toro Rosa, que en verano, a ciertas épocas del año, ciertas horas del día, la radiación es más o menos fuerte, y eso se nota, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo en un museo como el de Grabado, y por esa razón las obras, si ustedes se fijan, la mayoría están puestas del otro lado. ¿Saben? Un detalle importante dentro del manejo de la colección y del museo. Otra cosa que tiene que ver con las obras expuestas, digamos, que también es importante, es que hay que generar una distancia, lo que se llama un silencio entre la obra y el límite del marco, que es la ventana o passepartout. Entonces esta cumple esta doble función que hablábamos de aislar la obra del vidrio, pero también de provocar una distancia hacia los extremos, tanto por la manipulación como por la visión, para que la obra se pueda percibir, digamos, con claridad y tal. No importa tanto la distancia entre obra y obra si es que la distancia interna de cada marco permite aislarla. En otras palabras, en un mundo ideal, la distancia entre obra y obra debería ser, museográficamente hablando, 70 centímetros, pero es demasiado, y sobre todo no es necesario si es que ya la obra viene con este passepartout que les digo incorporado, que sirve como defensa de la obra hacia los costados, como aislamiento visual, se le llama silencio, para usar una sinergia en el concepto, ¿no es cierto? Es un silencio entre los extremos y la obra por los cuatro lados. Entonces esto cumple una función tanto de preservación como estética de percepción
de la obra. Y si no me equivoco, y si no se me ha pasado ninguna otra cosa, bueno, la climatización obviamente de la sala, que ya le hemos comentado que es importante, y en general la estabilidad de la obra, ¿ya? Colgarla con algún sistema de sujeción por nuestros temblores, que anoche hubo uno más o menos significativo por aquí en el barrio, ustedes se habrán dado cuenta. Ese tipo de cosas hay que pensarlas de cara al futuro. El museo tiene que ser capaz de resistir un movimiento sísmico. Tomen en cuenta los vidrios, ¿no? Que los vidrios son pesados y que se pueden quebrar, y que eso es una preocupación permanente nuestra. Y por último, respecto al tema de seguridad, nosotros somos, para terminar todo esto, la conservación también tiene que ver con la preservación en cuanto a que no se nos enajenen las obras, ¿no? Entonces, la idea es poder tener un control para que ustedes sepan todo lo que se exhibe en el museo está muy controlado, y la idea es que todo el tiempo el tema de la seguridad también pasa por la gente que trabaja en el museo y por los operarios y por el público en general, que preserven este patrimonio, ¿no? y lo conserven. O sea, nosotros tenemos cámaras de televisión, tenemos un cierto control, pero también es importante que todos los que trabajamos, ustedes, todos los que vamos a trabajar en el museo, tengamos, digamos, esa labor de preservar esta colección para las futuras generaciones, que esa es la idea de la conservación y ese es nuestro norte, ¿no? Y bueno, y eso sería todo. No tengo nada más que comentarles por ahora. Pasemos entonces a la ronda de preguntas, cualquier cosa que quieran que les aclare o que haya faltado, ustedes me dicen. Profesor, en nombre de la compañera del señor Hermosilla. Ya, Marina Pinto. Doña Marina Pinto, que fue su enfermera primero. De ahí después fue su compañera de toda la vida. Profe, una consulta. Cuando Hermosilla dona su obra, ¿también se dona la de Marina Pinto o eso fue aparte? Está incluida, está incluida. Ah, ya. Está incluida la obra de Marina y, como les digo, también de otra gran cantidad de artistas, tanto chilenos como extranjeros, y eso además dona una gran cantidad de libros y la documentación personal de él. Tenemos su cédula de identidad, su pasaporte, tenemos muchos materiales, tenemos documentos personales, cartas. Todo eso se encuentra en el CEDOC, el Centro Documental de la colección. No en el Archivo de Artes Visuales, pero obviamente está relacionado. Y además, como les decía, una de las cosas curiosas de él es que él imprimía en cualquier papel. Así que a veces en documentos personales también de él, en sus recetas médicas y todo, por atrás hay grabado. Entonces, por un lado, pertenece al centro documental y por el otro lado a las artes visuales. Se da una doble militancia ahí muy, muy chistosa. Sí. Diga. Sí, hay varias cosas que me gustaría consultar. Primero es con respecto al tema de lo que usted habla de iconografía, porque para mí la iconografía era todo lo que era, digamos, pintura o gráfica, pero usted le da una definición específica. Me gustaría que me repitiera eso, porque no me queda claro. Y lo otro que me parece que es importante también es con respecto al estudio, digamos, de género. ¿Por qué, digamos, ese estudio de género no lo tienen al día? En la medida en que se supone que tiene que haber como una estadística de los artistas que participan. Y el otro elemento que me gustaría también que me también, digamos, hablara un poco más es de los monotipos. Eso, gracias. Ya, bueno, lo primero, la iconografía es todo lo que tiene que ver con la imagen de una obra, ¿ya? Está dentro de un concepto mayor que quiere decir iconología, que es la lógica de la imagen. La iconografía, el grafos, es el signo, eso quiere decir en griego, ¿no? Y icono es la imagen, entonces es el signo de las imágenes. ¿Cómo se presentan las imágenes? Cuando usted se refiere a una obra, la iconografía se refiere a las imágenes dentro de esa obra, ¿ya? Y que tiene que ver, por ejemplo, con una narrativa,
Por ejemplo, si trata de algo o es una obra figurativa, se habla de la iconología de la iconografía. O sea, la lógica o el logos, la razón de la imagen. ¿Por qué esa imagen está ahí y no hay otra? Eso es la iconología. Entonces, la iconografía es todo el signo que está visible o visual en una obra. Entonces puede ser un concepto desde muy amplio o muy específico. Yo no recuerdo en qué contexto lo usé. Si usted me pudiera refrescar el contexto más o menos, le diría al tiro en qué sentido lo empleé. Yo le di la definición, pero me gustaría que, si me lo puede precisar, mucho mejor, para que nos entendamos, porque no recuerdo en qué contexto lo dije. O si algún otro lo sabe, por favor, coméntelo, para dejarlo más claro. No recuerdo el No, no, contexto. lo que pasa es que usted dijo de que no había que confundir la iconografía, ¿Ya? al parecer, con con la iconología. Claro. Algo así dijo. Entonces, Claro. a mí no, claro, entonces yo dije, bueno, voy a preguntar bien el concepto de iconografía, a ver si lo estoy usando correctamente o no. Eso. Claro, es que, como le digo, es un concepto más amplio que el de Mm. iconología. La iconología tiene que ver con lo que se llama el guión visual. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que usted quiere lograr, tanto el artista como el público, dar a entender o conocer por la obra? Eso es la iconología. Mientras que la iconografía literalmente es el objeto físico como tal. O sea, qué signos aparecen ahí, bajo qué forma, de qué manera se presenta la obra. La presentación de la obra físicamente hablando. La línea va por acá en vez de ir por acá. Esa es la iconografía, es el grafos, el signo, ¿no? Mire, para entenderlo, veámoslo en términos de museo. Está la museología y la museografía, ¿cierto? Claro. La museología tiene que ver con el sentido de un guión de museo. ¿Por qué en esta sala se exhibe esto? En esta sala se exhibe esto. Esa es la iconología, el logos del museo. En cambio, la iconografía son las obras expuestas. ¿Ya? Entonces, un poco la museografía y la iconografía es lo mismo, la única diferencia es que la museografía es la obra expuesta en un museo, pero siempre es la obra expuesta, o sea, cómo se presenta la obra. ¿Ya? Entonces, eso es la iconografía, cómo se da, cómo se presenta la obra en términos generales. ¿Sí? La segunda pregunta en relación a qué es lo que era, disculpe. ¿Por qué no existe una estadística con respecto al género, digamos, de los artistas? Claro, bueno. Que podría ser las, les. Entre los artistas hay muchas personas que son efectivamente bueno, de una posición de género distinta, ¿no? De hecho, mire, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con el momento actual y que tiene que ver con una situación también nuestra como institución, y esto también es importante. Como institución, me refiero al museo como tal, o al Fondo de las Artes, en este caso que estamos hablando también, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos constituido en un proceso de muchos años, pero sobre la marcha. Quiere decir, las cosas se han ido haciendo en la medida en que se han podido. En una precariedad, porque ustedes saben que estamos en Chile y no es por justificar, pero es una situación que hemos tenido que desarrollarla muchas veces a pulso. Muchas veces las autoridades nos han ayudado y acompañado y otras veces no. Y eso ha significado que hemos tenido que desarrollarlos como podemos. Entonces, lo que ustedes ya ven como hecho, parece como que se hiciera levantando así, en un día, ¡tum! No, yo llevo 20 años trabajando en la pura parte de conservación y todavía, 20 años, yo estoy inventariado ya en el Fondo de las Artes, que hay un numerito que tengo por aquí, porque yo creo que ya soy parte de los muebles del fondo. De hecho, soy el funcionario más antiguo que está en la institución. Entonces, llevo 20 años, le puedo dar fe que no ha habido año en esos 20 años en que no tengamos que solucionar cuestiones inmediatas. Entonces, el tema de género es un tema que se ha venido presentando como prioritario en estos últimos años. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en estos últimos años? Traslado del Fondo de Arte de una función a otra dentro de la universidad. No le voy a hablar de eso, pero es un tema interno nuestro. Después viene traslado físico de la colección. Mover un museo de 11.000 y tantas obras es un problemón. Desde la sede de Gran Bretaña, desde la sede que está ahí en la calle Gran Bretaña, en Playa Ancha, acá,
Imagínense el problema que eso significa. Y entre medio, el estallido social y la pandemia. Todavía estamos trasladándonos, aunque ustedes no lo crean. Todavía estamos trasladando. Entonces, hay prioridades, obviamente. Y esto no es excusa, y por eso yo lo mencionaba, que es un tema pendiente. O sea, el tema de género, el tema también, hay otros temas. El índice de autores, por ejemplo, algo que no está hecho. Parecería obvio, pero es que crece y cambia día a día. Entonces tenemos que generar eso. Y por último, tomen en cuenta que somos pocos, y esto es un trabajo muy grande, que a mí me gusta precisamente en instancias como esta comentarlo, para que la gente se dé cuenta la pega que significa, en términos de horas hombre, horas mujer. Es un trabajo tremendo. Entonces, es difícil. Y no por eso yo no lo considero, y usted tiene razón, como una tarea pendiente muy importante, el tema de género. Y por último, algo que usted mencionó, que tiene que ver con eso, que es muy importante, es que tampoco es llegar y aplicar categorías así como hombre-mujer. Estamos hablando de situaciones más complejas, entonces no es llegar y decir, estos son los criterios, porque yo no encuentro libros donde estén definidos esos criterios, entonces necesitamos un criterio de definición, y será un tema de debate dentro de nuestra institución como museo y como fondo, el cómo vamos a plantear este tema de los, les. Es un tema que tenemos que plantearlo y tenemos que desarrollarlo, porque además, a nivel documental, piensen lo siguiente. Nosotros recibimos obras y de repente no sabemos si esa persona que nos está donando una obra pertenece a tal o cual género. Incluso se dan situaciones a veces un tanto curiosas en que los nombres no nos dan la clave si son hombres, mujeres o otros diversos. No lo sabemos. Entonces no es llegar y decir, este es género masculino, género femenino, género diverso, otro género. Entonces es un tema, por eso le digo, no es tan fácil hacerlo, pero tomamos nota y como le dije en un principio lo vamos a desarrollar. Y había una tercera pregunta que me quería mencionar. Dígame, ¿cuál es esa? Los monotipos. Me interesó, sí. Muy brevemente, los monotipos son obras híbridas entre pintura, dibujo y grabado. Quiere decir que es una obra que se hace sobre una matriz, como si fuera un grabado, y luego se coloca tinta suelta y se imprime como un grabado usando una prensa, y usted ve la obra impresa en el papel, pero en realidad esa obra no fue ni tallada ni fijada en esa matriz, fue solamente puesta encima. Es como pintar al óleo aquí, y luego por presión se transfiere un papel. Miren, justo ando con un catálogo de un colega artista norteamericano, Barrymore Ebner, que está exponiendo una exposición de monotipos en la Galería del Taller 99 en Santiago. Es un artista muy interesante, aquí lo vemos trabajando, la obra ahí la está imprimiendo, ahí la pueden ver, la está trabajando, la está sacando de la matriz, la está poniendo en el papel, ¿ven? Entonces, este artista Ebner está haciendo esta exposición de monotipia o monotipos en Santiago, y es algo muy raro, acá en Chile no se estila. Y yo por muchos años, por 15 años, estuve escribiendo un manual de monotipia, que aún no lo termino, sobre esta técnica que le digo que no es ni grabado, ni pintura, ni dibujo, pero que participa de algo, de las tres. Y es eso, es un proceso gráfico muy interesante de transferencia. Si tiene alguna duda, métase a YouTube, coloca monotypes, o monotipia, o monotipos, no coloque monocopia, van a hacer puras cosas raras. Monotipia, monotypes, y ahí usted se va a encontrar con ejemplos, va a haber muchos tutoriales, gente agarran una matriz de acrílico, por ejemplo, o de metal, que es como se inició la monotipia por allá, por mediados del siglo XVII, por 1650 se inició la monotipia en Holanda y en Italia, y usted ahí va a ver que la gente coloca tinta suelta o pintura al óleo también, distintas cosas sobre una matriz, coloca un papel a presión y lo pasa por una prensa, luego usted lo levanta y tiene la obra impresa. Esa obra impresa es una monotipia o monotipo, o tipo único también. ¿Por qué se llama tipo único? Y con esto termino. Porque una vez que usted transfiere toda esta tinta a este papel, se transfiere la mayoría de la tinta, y por lo tanto no podemos acá volver a repetir la imagen. ¿Se da cuenta? No es un grabado, porque no queda ni tallado ni fijada esta imagen, es suelta. Ese es un poco el concepto, y por eso es un tipo único o monotipo. ¿Sí? Muy bien, espero que eso le haya servido. No, sí, me quedó muy claro, muchas gracias. Sí. De nada, encantado, dígame. ¿Quién Voy a más bajar quiere? mi manito. Yo. Javier. Bueno, usted mencionaba, profe, que día a día el fondo va creciendo
con diferentes donaciones de artistas. ¿Y cuáles son los criterios para considerar una donación frente a otra? Quizá el currículum del autor, la obra, hay un comité. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, claro, nosotros tenemos un comité de selección que está formado por los gestores del museo y del Fondo de las Artes y por algunos otros asistentes. A veces le pedimos a un especialista que nos ayude, en determinados casos, áreas puntuales, pero se trata de, lo que usted dice, de darle prioridad, digamos, a este guión, que nosotros tenemos ya identificados los artistas más importantes dentro de este proceso, sin quitar la posibilidad, y de hecho en mis clases en la Universidad de Playa Ancha, en la Facultad de Arte, yo doy el curso de avanzado de grabado. Nosotros todos los años hacemos una selección de las mejores obras que se han hecho en el taller, y esas obras son donadas al fondo. Ahí yo sirvo de curador, digamos, pero el tema es que se hace siempre una selección, porque no tenemos espacio ni tenemos dinero para conservar todo. Entonces se trata de darle prioridad a dos cosas. Esto para que ustedes sepan, hay dos cosas que son las más importantes. Uno es el lugar de un artista dentro de este guión del grabado, de esta historia del grabado, que nos interesa tener lo más completo posible. Y lo segundo es que, y esto es un dato interesante, es que represente alguna técnica o modo de trabajo original para nosotros. Que no lo tengamos en nuestro, como les decía, en nuestro 80% de técnica. Digamos, si pertenece al 20% que no tenemos, al tiro. Porque la idea es ampliar el concepto de grabado no solo en autores o en propuestas estéticas e históricas, sino también en técnicas, para que la gente conozca la mayor cantidad de técnicas de grabados posible, ¿ya? Que en este minuto superan las 60. Y nosotros tenemos cerca del 80% de todas estas técnicas ya en la colección. Entonces podemos hacer exposiciones de técnica, no solo temáticas, sino también técnicas. Y eso nos interesa mucho. Entonces, esa dimensión técnica es la que faltaría explicar. La otra, la que usted ha dicho, es absolutamente lógica. Si hay un autor importante, histórico que no tenemos, se le va a dar prioridad a ese autor. También a las escuelas de grabado es muy importante. Nosotros queremos que todas las escuelas de grabado en Chile estén representadas de alguna manera en la colección. Esos serían como los criterios principales de selección, y se hace a través de un comité, por supuesto. No, ni lo decido yo, ni lo decide nadie así solo, sino que entre todos se toma una decisión en base a todos estos criterios que le he mencionado. ¿Hay gente del norte de Chile? Sí, muy poca, pero hay. Sí, tenemos artistas del norte. Y es porque, en general, en Chile ha sido muy centralizado. De hecho, la historia del grabado chileno siempre se hablaba de taller 99 para arriba y para abajo. Y es cómico porque también se habla mucho del taller de Carlos Hermosilla y del mito del grabado en Valparaíso, pero en estricto rigor, el taller de Hermosilla estuvo en Viña, no en Valparaíso. Y el taller 99 no ha sido ni el único ni el primer taller de grabado que ha habido en Chile. Ahora, en el norte, yo tengo el honor de haber sido profesor de los mellizos Bordones, que son dos grabadores mellizos, muy curiosos, que trabajan juntos. El uno inicia la obra y la termina el otro. Son como dos seres en uno, un personaje muy interesante, que ellos son de Copiapó, y han sido declarados algo así como hijos ilustres de la ciudad, ¿no? Y son grabadores, y son gente que trabaja muy interesante, los mellizos Bordones, y tienen su taller allá y todo. Pero es un caso especial. En el sur hay más talleres, pero también son casos especiales. El grabado en Chile no es tan común como debería serlo. Entonces, hacia el norte no hay mucho, hacia el sur tampoco. Tengo alumnos de la facultad que vienen de Salamanca, que vienen de Ovalle, he tenido alumnos privados de Ovalle, es lo que más conozco. Y sé que hay algunos grabadores originarios de Antofagasta, pero la mayoría han trabajado en Santiago. Lamentablemente la gente del norte, a la zona central, ese centralismo de Chile también ha afectado al grabado, al menos a las escuelas de grabado. Y esperemos que eso cambie. La idea es que se desarrolle, no que se apriete. ¿No? ¿Alguna otra consulta o algo que quiera que les comente? A ver, don Álvaro, dígame. Una cosa que me quedó dando vueltas. Dígame. ¿Cómo cocina el papel ácido? Se tiene que, literalmente, la pulpa se tiene que poner a cocer en una olla antes de fabricar el papel. Cuando usted prepara la pulpa, ese material tiene que ser calentado determinado tiempo. Depende del tipo de fibra, cuánto tiempo. Eso los fabricantes de papel lo saben.
acá en Chile un señor Donoso hace papel hecho a mano y él le quita la acidez de esa manera, que es en una olla, usted coloca ahí el material, lo calienta y lo va cocinando. Yo tuve un alumno que era ingeniero de la papelera y cartones de Chile. Y él me comentaba cómo en las grandes empresas, digamos, se trabaja la celulosa. Entonces la celulosa viene ¿no es cierto?, delta, gamma, qué sé yo, beta y alfa celulosa. El grado de la celulosa que llega hasta alfa celulosa, que es de la mejor calidad, es que los grados interiores, digamos, más bajos, el gamma y el delta, no está cocinada la celulosa, mientras que el beta y el alfa, la celulosa se cocina. Ahora eso implica mayor gasto y mayor tiempo. Entonces, obviamente que es un material de más calidad, pero más costoso. Entonces, el papel periódico, por ejemplo, no está hecho con alfa celulosa por esa razón, porque es vasto y es para hacerse día a día. Mientras si usted quiere un material de mejor calidad, va a usar alfa celulosa o beta celulosa, que sería la celulosa. Ahora, ambas cocinadas, literalmente, en una olla. Sí, la olla más grande, supongo, pero olla al fin. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra consulta o pregunta o algo que quiera o comentario, alguna cosa que quieran decir sobre la colección o sobre los métodos de conservación, no sé? Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encontré muy interesante el tema de enmarcar el material del papel, todo eso. Y me llamó la atención eso de cuando se enmarca, son 3 partes fijas y la de abajo móvil. Mi pregunta es, ¿todas las obras del museo están enmarcadas en esa forma? Mira, no me consta, pero deberían. Digo porque los enmarcadores son los que al final lo hacen. ¿Ya? Yo digo, en mi caso de mi obra, cuando yo tengo que enmarcar mi propia obra, yo lo exijo así. Pero en el caso del museo, que estamos hablando que trabaja mucha gente, y que se trata de criterios de enmarcación que nosotros lo hemos vigilado, lo hemos hablado con los enmarcadores, en fin, y le hemos pedido especialmente. Ahora, yo no me he detenido a abrir la obra porque sería dañarla para revisar, pero tienes razón, ese es un tema interesante. Ahora, ¿cuándo nos daremos cuenta? Si es que nos damos cuenta, cuando la obra empiece a moverse internamente y ver qué juego tenga. Eso es una cosa que ustedes lo podrán constatar. Si tienen obras sobre papel, dibujos, acuarela, grabado, fotografía, etc., ustedes verán que los papeles se arrugan y a veces se estiran, y no siempre se arrugan igual. Bueno, eso tiene que ver con la forma en que fueron encorsetados al momento de enmarcar. ¿Cachai? Les ponen como un forceps así, y esta cosa queda ahí fija, y como tiene este tema de respiración con la humedad y la sequedad, va jugando, empieza a producir esta fuerza. Incluso en algunos casos llega a romper los sistemas de sujeción. Ha sucedido casos en que se rajan los papeles. Pero bueno, son casos extremos, pero yo lo he visto. En obras antiguas, sobre todo, suele pasar. Oye, esa información me quedé preocupado porque tengo varios cuadros. Incluso tengo un cuadro de Marco Molina, grande. Y yo lo marqué así, típico, marco como se hace tradicionalmente, ¿no? Un acuarela, tengo mucho. Y ahora lo peor que estoy viendo, un dibujo a carbón, hace muchos años de una amiga, y yo lo puse en 2 vidrios. Sácalo de ahí. Con esos perritos metálicos. De hecho, una cosa que, sin verla, pero una cosa seguro que te va a pasar, es que parte del carboncillo quedó en el vidrio ya. Lo voy a sacar. Eso, sácale el vidrio y te vas a encontrar con el chiste. Es una pena, pero bueno, a ver, pensemos que las obras tienen una vida útil y tienen una vida como todo lo orgánico, todo tiene fecha de caducidad, nosotros partiendo por ello. Por lo tanto, esto va a morir. Ahora, ¿cuándo? Ahí está el tema. Los japoneses exageran un poco. Lo que ellos hacen es cuando adquieren una obra, la guardan y solamente la muestran en días especiales. Una cosa muy linda que tienen ellos, por ejemplo, los cumpleaños. La sacan, la exhiben unas horas y luego la vuelven a guardar hasta el año siguiente. Eso es un poquito extremo. No les digo que hagan eso, pero sí tratemos de generar las condiciones para que las obras duren lo más posible. La obra de mi amigo Marco sería genial que durara lo más posible, ¿no es cierto? Algunas generaciones. Por lo tanto, sí te recomiendo
que vigiles el tema de la enmarcación, porque a la larga, y no tan a la larga, en unos 5 años, unos 10 años, ya la cosa puede empezar a notarse. Entonces sí es bueno que revisen a todos los que están aquí, sin volverse locos, porque no es una cosa así que si no lo hacen hoy, no exageremos, pero a la larga o a la corta tiene influencia en el futuro de las colecciones. Se los digo porque lo veo yo todo el tiempo se ve eso. Oh, gracias, muchas gracias. Igual, perdón, cualquier cosa, como somos vecinos, yo vivo aquí en Lautaro Rosas, cualquier cosa, si tienen alguna vez alguna duda con respecto a alguna obra, me la pueden traer y yo con todo gusto les digo al tiro cómo está la cosa. Les puedo dar un pequeño así consejo totalmente free of charge, como se dice, totalmente así de vecino nomás, lo comentamos y ni un problema. Yo les puedo dar algún consejo si es que quieren. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Diga. Quiero saber, ¿quién es el curador del museo? El académico Alberto Madrid, Letelier, él es el curador. Él está a cargo, para que ustedes sepan, del guión de la exposición, quiere decir, él escogió las obras y el lugar donde las obras van a ir. Ahora, esta obra no está en forma permanente, va a estar por un buen tiempo, pero es la obra inicial con la que se abre el museo, de ahí se irán produciendo otras exposiciones y la obra irá rotando. Pero el responsable de eso es don Alberto Madrid Letelier. Muchas gracias, profesor. Yo quería hacer un comentario en realidad, más que una pregunta. Este módulo, además de ser muy interesante, porque el tema del papel es un mundo aparte y tiene todas estas cosas del papel como, más que como objeto, como ser del museo y de las obras, pero también lo quisimos abordar porque, bueno, con Isabel, que ya tenemos experiencia en mediación, la gente es súper curiosa y siempre quiere saber más y saber cómo es y por qué está así la obra enmarcada y por qué ese color y por qué ese papel. Entonces, para que ustedes lo consideren, porque siempre la gente quiere saber más y saber pequeños detalles que es importante conocerlo. Entonces, además de la importancia del papel y la conservación y del fondo de las artes, es para también que ustedes tengan esos datos para poder entregarlos a la comunidad en la medida que ellos vayan profundizando en el recorrido, porque al principio, bueno, hacen las preguntas sobre la colección, sobre las obras, pero a medida que se va avanzando en el recorrido, ahí también van entrando otras temáticas que es importante también de conocerlas. Entonces también ese es el sentido de esta y todos los módulos que hemos hecho anteriormente. Bueno, de hecho, yo tuve la suerte de estudiar conservación y restauración de papel con dos especialistas, Francisca Comandini y Paloma Mujica, que son especialistas de Santiago que estudiaron en Europa este tema y también en mi viaje en Europa, mis exposiciones, me he hecho asesorar por especialistas de museos, el conservador de la Biblioteca Nacional de Francia, el conservador del Louvre, los conozco y trabajo con ellos, entonces ellos me han dado los tips, los datos mínimos entre lo bonito, lo bueno y lo barato, digamos, para poder hacerlo en base a nuestra realidad, pero siempre con este criterio que les decía, no de restaurar, pero sí de conservar, el tema de la preservación. Así que cualquier cosa me pueden preguntar, yo les puedo derivar algunos libros o especialistas si es que les interesa el tema, ya un poquito más científico-técnico. No sé. Dígame, ¿qué más? Una última pregunta, me había olvidado. Sí. La literatura de cordel o la lira popular, que se llama. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Tienen ahí en el museo? No me he fijado. En el MUC. Nosotros en este momento todavía no tenemos obras de esa, porque es una obra histórica, es difícil de conseguir, lo mismo que la literatura del nordeste de Brasil, donde tiene su origen este tipo de proceso, digamos, según Pedro Millar, cuando escribimos el libro sobre Santos Chávez, hablábamos del origen del grabado chileno que tenía esta doble situación, por un lado de la parte académica y por otro lado la parte vinculada con la literatura popular, del grabado popular o grabado de cordel, que mencionas tú, es porque este concepto tanto de secar el papel como de la manera de coserlo o de transmitirlo, en fin, hay una serie de dinámicas. Estamos hablando de silografía, estamos hablando de grabado
en madera, que además tienen la suerte o la posibilidad de imprimirse a cuchara, no requiere el uso de prensa, entonces de mayor difusión, más popular. Sobre todo tiene que ver con el origen del grabado de Santos Chávez, que Santos Chávez también, teniendo prensa, él prefería imprimir a mano, a cuchara. Entonces la cuchara de palo y la cuchara de metal y todo eso. Y eso tiene que ver con el grabado popular que dices tú, pero la literatura de cordel, o también llamado grabado popular chileno, que viene, como te digo, del origen del grabado popular brasileño, y también en México, es algo que todavía lamentablemente no tenemos, pero que vamos eventualmente a tener. En la colección todavía no hay, porque nosotros le hemos dado prioridad a la historia de grabado chileno de autor, que se llama. O sea, no este tipo de obras de carácter más popular que no tienen autor. No sé si me entienden, son como más una expresión del pueblo y que son muy interesantes como el origen del grabado, pero no son propiamente grabado de autor. Le voy a poner un ejemplo. Tampoco le hemos dado importancia al grabado de la Casa de Moneda, que es muy importante. Estampillas, papeles y especies valoradas fueron hechas con grabado, pero tampoco nos hemos ido por esa línea, ¿me entienden? Que sería como la más de las especies valoradas, así se llama. Entonces, el lado del grabado popular y el lado de las especies valoradas son temas que aún no hemos tratado y nos hemos especializado en el grabado de autor, con nombre y apellido. Eso. Pero es un bonito tema para ampliar, digamos, ¿no? Se puede ampliar mucho. ¿Quién más quiere decir? Yo quiero hacer una petición, profesor. ¿Es posible que usted nos dé una bibliografía básica de conservación? Sí, sí podría, pero es bastante técnica y está en los libros de grabado. Les puedo enviar a Javiera o a ti, les puedo enviar para que ustedes repartan algún tipo de bibliografía. Lamentablemente, sobre todo lo que tiene que ver con papel de grabado o artes visuales bidimensionales, está en inglés y en francés. Hay algunas otras cosas en otros idiomas, pero eso es como lo que más hay. En español hay algunos manuales que se han publicado en Madrid, sobre todo algunos manuales interesantes que les podría compartir también, pero son cuestiones bastante especializadas. Por último, si les interesa, ningún problema, hay mucho material, les puedo hacer una pequeña listita y les mando. Sí, eso sería prudente porque preguntaron por el chat si podía entregar bibliografía, así que... Encantado, ningún problema. Ya. Mientras más gente sepa y se interese de esto, para mí mejor. Importante porque es el material con el que nosotros trabajamos. Así que el tema papel es fundamental. Muy bien, tarea pendiente, entonces lo vamos a hacer. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario, observación, reclamo. Sí, cualquier cosa. Al parecer no. Nada, yo creo que hay que agradecer al profesor, a mí me pareció muy didáctico, muy claro, me quedó todo muy claro. Yo creo que por eso no surgió más preguntas. Y claro, y tomé nota de todo y bueno, fueron pequeñas cosas las que me llamaron la atención, pero creo que fue absolutamente, digamos, didáctico. Eso. Muchas gracias. Bueno, dice, consulta, la información que entrega será entregada en un apunte. No, lamentablemente no, porque es un tipo de información muy amplia, muy diversa, realmente muy diversa. Ni siquiera yo la tengo en un solo documento, la tengo en distintos documentos muy especializados, que son los informes técnicos que nosotros hacemos, que en realidad que van creciendo mes a mes, día a día, y esos son de uso interno del museo y del fondo, entonces lamentablemente no los puedo entregar. Pero yo por eso les dije al principio que sería bueno que tomaran apuntes de las cosas que les interesara. Ahora, si ustedes necesitan que yo les amplíe algún concepto, lo mismo que voy a hacer con la bibliografía, con todo gusto, a través de Javiera o Isabel, yo les puedo, digamos, ampliar alguna idea, pero en general es una cosa técnica que yo creo que para la función de ustedes en el museo, de pronto es demasiado especializado como para que les sirva. Digo, de pronto sí, pero no lo sé. Ustedes me dicen. Es un poco árido el tema de los informes técnicos. Sí, Amelia, dígame. Chino Rojas y Sergio Rojas, ¿es la misma persona? Sí, Gracias. Misma. Sí, el Chino Rojas le decíamos, digamos, cariñosamente al maestro, profesor de la Universidad de Valparaíso, ¿no es cierto? Fue alumno de Carlos Hermosilla, pero gran litógrafo que hizo su obra principal en Alemania, en Berlín,
él entregó el grueso de su colección, digamos, al Fondo de las Artes. Así es que tenemos además libros de él, tenemos documentación de él, catálogo, en fin. Bueno, quiero que sepan que también los artistas cuando donan al fondo no solamente donan la obra, también donan documentos, catálogos, publicaciones, biografías, en fin, todo lo que pueden y todo lo que quieren. Y nosotros felices porque tenemos este centro documental para acompañar y contextualizar las obras. La idea es que la obra no esté en el aire cuando se puede, ¿no? Y por eso nuestro gran tema es que algún día queremos que estos autores, digamos, desconocidos, estos autores que no tenemos el nombre, tengan su nombre, pero eso va a ser una labor ya de especialista más compleja y de más larga data. Gracias, porque yo tengo que hablar de él. Mire, yo escogí un grabado de él. Bueno, Sergio Rojas le decían el Chino Rojas. Sí. Ya. Alumno de Carlos Hermosilla y gran grabador, además gran xilógrafo y litógrafo. A mí me gusta mucho su litografía. Litógrafo. Estudió dibujo, pero después es arte abstracto lo que él, por lo menos la obra que yo tengo. Partió con Carlos Hermosilla, tengo entendido que también hizo estudios en Bellas Artes, no estoy seguro de eso, no lo conozco eso, pero sí sé que hizo una especie de posgrado, un estudio posterior en Berlín, en Alemania, ahí se dedicó a la litografía. Sí, esos datos me los enviaron. Estuve buscando, no encontré mucho, pero después yo pregunté y me enviaron datos. Así es sí, que bueno, agradecía. De nada, pero sabe que ese es un gran problema que tenemos hablando de la curatoría, la conservación y todo lo que es el manejo de un museo, es que en Chile no hay tradición de conservar estos datos, ni siquiera por parte de los artistas. Les cuento una última anécdota. Nosotros nos encontramos con obras increíblemente documentadas en que dice las dimensiones, la técnica, hasta la temática. Hay descripciones de las obras, pero nunca ponen el año. No ponen el año en los afiches, no ponen el año en los catálogos. Ponen primavera, no sé, ponen octubre, así. Y no ponen el año, porque la gente, claro, cree que naturalmente todo el mundo sabe en qué año viven, pero se les olvida que para el futuro eso va a quedar documentado y hemos tenido que hacer indagaciones para descubrir de cuándo son algunos catálogos, para que vean las cosas como son. Así que a todo póngale fecha. Muy bien, pues. Ha sido un gusto. Gracias por el interés y por la participación. Para mí es un agrado de que nuestros vecinos tengan tanto interés en el museo y cualquier cosa, ya saben, estoy a su disposición, lo mismo en el museo. Así que con todo gusto, cualquier duda para participar. ¿Ya? Sí, profesor, les damos las gracias por también venir a hablar estos temas que, como bien dijo Javiera, son sumamente importantes dentro también de la labor que cumplimos nosotros como museo. Así que le doy las gracias a todos los chiquillos y chiquillas que de nuevo se lucieron, participaron, estamos en buen camino, así que con esto ya vamos cerrando la primera sesión del tercer módulo, y nos vemos la próxima semana a las 6. Así que muchas gracias a todas y a todos por participar. Gracias Isabel, gracias Javiera. Que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, Chao a todos. Chao.